Bencos viajó, bautizado por Padre Claver católicamente como Domingo Palupo, y que además fue esa persona que trató de defenderlo mientras él había sido encarcelado por pregonar y por contarle a sus codescendientes, a los esclavos africanos en Cartagena, de dónde eran sus orichas, todas esas historias milenarias, todas esas historias que provenían de esa idealización de las diosificaciones africanas. Todo eso Bencos Viajó se los contaba a sus compañeros esclavos en ese momento, y lo que él hacía era que además ellos mismos lo proclamaron como el rey del Muntú africano aquí en América, el rey de esa diáspora, al lado de otra mujer que se le conoció como María del Congo en Cartagena, pero pues que tenía otro nombre del cual aún no se tiene ningún rastro. Y además de esto se le consideró de esa forma, y murió de esa forma, pregonando los orillas africanos y pregonando toda esa historia que es tan fascinante de la proveniencia de las creencias africanas y de todos esos dioses que tienen tanta fuerza y que son para cada una de las cosas de la vida, más o menos, y por ser exagerados en la analogía, lo que originalmente acá en Colombia conocemos como mitología griega, porque recordemos que lo que decíamos en el programa pasado era que cómo puede ser que estemos en Colombia, no tengamos tanta capacidad de entendimiento de lo que pasó en Oriente, lo que pasó en Asia, lo que pasó en África, lo que pasó en Oceanía. Entonces sabemos qué es lo que pasa en Occidente, nos meten más historia de Europa que historia colombiana, pero en realidad es importante entender todos estos elementos que finalmente forman nuestra identidad como comunidad afro. El Muntu es eso, el Muntu es el grupo de africanos, ese ser negro que llegó esclavizado a América por las diferentes costas, por los españoles, por los ingleses, por los portugueses, hasta en un momento por los franceses. Creo que también tuvo que ver ahí en un momento también los italianos y todo este cuento de la revitalización del Imperio Romano y cuando se le empezó a llamar a África como se le llama. Pero entonces, para entender esto y para lograr hacernos una idea también de la parte musical y de la importancia de los sonidos en nuestra cultura como afrodescendientes, hay un compilado lanzado por una discográfica inglesa que se llama Atlantic Records. El disco o el compilado se llama Palenque Palenque Champeta Criolla and Afro Roots in Colombia entre 1975 y 1991. Y una de las canciones más importantes de este compilado se llama Palenque, de Abelardo Carbona y su conjunto clásico, que tiene un sonido bien interesante porque además se dice que es el inicio oficial de la champeta. Esto fue a comienzos de los años 70, y después van a escuchar la canción Esclavo Moderno de Manuel Álvarez y sus Dangers, que tiene un contenido un poco más contestatario, por llamarlo de alguna forma, y que la letra es bien interesante. Entonces vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos para hablar un poco acerca de ese conjunto de ideas y todas esas herramientas que intercambiaron en los tiempos pasados los indígenas y los africanos en el Pacífico colombiano. Esto es La Clave del Cojuán.
la purísima verá. Yo me llego a la vera de un camino y allí solito me pongo a contemplar mi mala suerte, mi mero destino. Oye, Francisca, no me vayas a olvidar. Y si te encuentras por ahí con un blanquito que con su plata te quiere enamorar, acordate de tu negrito que te canta la purísima verá. Ay, papá, quiere del bueno en la clave del cojuá. Sigo el camino trazado, sí, este será mi destino. Sigo el camino
Se dice que las poblaciones africanas que llegaron con muchísima más trascendencia por el puerto de Buenaventura al Pacífico colombiano provenían del Congo y de Angola. De Angola y de Senegal dicen que es la marimba, instrumento que identifica la sonoridad de los pueblos afro en el Pacífico colombiano, diferente al Caribe donde está el tambor, que ya sabemos que es un elemento importante en la africanía, pero que también está la gaita, que no es afro sino es indígena, que es casi que un instrumento utilizado y empleado en su inicio por los guayú, pero que pues lo adaptaron en las diferentes, en la costa atlántica, en la diferente sonoridad que también se acopla muy fuerte con el tambor. Lo que sucedió en el Pacífico era que se dice, y algunos historiadores también lo confirman, que antes de que los españoles llegaran, ya conocemos a comienzos de 1500, ya habían africanos que habían pisado el continente americano. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver la geografía y se ponen y tratan de localizar en un mapa mundi América y tratan de localizar África, y si ustedes tienen eso en físico y lo pueden recortar, recorten las dos formas, la de América y la de África, y ven que cuadra perfectamente. Es como un rompecabezas. ¿Por qué es esto? Porque antes eran un solo continente. Entonces, por un sinfín de elementos y por un sinfín de concurrencias ambientales, se vieron separadas por dos grandes océanos, en su mayoría. Entonces, se separaron a través de la historia y resulta que África está más cerca que cualquier otro continente en el mundo. Lo que pasa es que por temas de organización económica y temas de organización estructural, nosotros para poder ir por lo menos al Congo, para poder ir por lo menos a Senegal, tenemos que hacer un viaje de 8 horas hasta París, y en París hacer otro viaje de 5 horas para llegar a África. Entonces, lo que nos cuenta Marta Luz Machado Caicedo en un libro o en una tesis que se titula Un rastro del África Central en el Pacífico colombiano, tallas sagradas entre los indígenas Chocó y su legado africano, es que de ahí es donde parten este intercambio, esta reciprocidad de instrumentos para la caza. Por ejemplo, está el bastón tutelar, que era un método y era un palo utilizado especialmente para ritos religiosos, pero que proviene de África, que los indígenas ya tenían cuando llegaron los españoles a colonizarlos. Entonces son este tipo de instrumentos los que marcan esa historia de acercamientos entre los africanos y los indígenas, ya después cuando llegaron en calidad de esclavos, como los dos eran segregados, como los dos estaban siendo colonizados, como los dos estaban siendo maltratados, las dos comunidades, las dos grupos de personas, por llamarlo de alguna forma. Obviamente los indígenas tenían sus tribus muchísimo más estructuradas, los africanos simplemente venían con un blanqueamiento en la cabeza, por llamarlo de alguna forma, porque no sabían, llegaban a un continente nuevo, los indígenas ya estaban ahí radicados, nacieron ahí, partieron desde allí y llegaron y les mostraron todas esas riquezas naturales. Después de la abolición de la esclavitud, después del grito de independencia, sucedieron muchos cruces, lo que se conoce como criollos, algunos por violaciones, otros por enamoramientos. Hay unas historias bien interesantes, y es que en ese momento de los cruces y los conjuntos entre esclavos africanos e indígenas, sucedían cosas bien interesantes, y era que las indígenas se enamoraban de los negros africanos porque primero las satisfacían muchísimo más en la cama que los indígenas.